Buenas tardes amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. En el capítulo de hoy vamos a hacer ajo blanco. Ayer nos quedamos con un arroz con leche exquisito que a mí me chifla, y hoy vamos a hacer una receta muy típica de la provincia de Málaga. No sé si en otras provincias también lo harán o le pondrán otro nombre, pero es muy típico de la provincia de Málaga. Os voy a presentar los ingredientes. Lleva sal, aceite, vinagre de Jerez, agua, almendra, pan, ajo y uva. Esta receta, al ser de la provincia de Málaga, pues normalmente puede llevar un poquito de uva, o puede llevar también pasas de la zona de Almarcha, de la Sarquía. Hay también quien le echa manzana, y hay quien la hace, en vez de con almendra, lo hacen con habas secas. Nosotros en este caso lo vamos a hacer con almendra y con uvas. Las uvas nos van a servir de topping al final del vídeo. Bueno, hemos puesto a remojar el pan con el agua. Hemos echado 75 gramos de pan y 250 mililitros de agua, que esto es el equivalente para dos personas, para dos platos, digamos, para dos personas, ¿vale? Le añadimos también la almendra, que en este caso son 50 gramos de almendra. Le añadimos medio diente de ajo y un par de cucharaditas, en este caso sería una cucharadita de vinagre de Jerez. Luego, a continuación, vamos a echarle un poquito de sal, sin pasarnos tampoco, ¿vale? Y ya lo único que queda es ir emulsionando y le vamos añadiendo el aceite a poco, ¿de acuerdo? Bueno amigos, aquí tenéis nuestro ajo blanco. Veis que la textura que es la que ha quedado, ¿vale? Ha quedado una textura perfecta. Le hemos añadido ya nuestro topping o nuestra guarnición, como queráis llamarlo, que son la uva negra. Y recordaros que mañana tenemos una receta muy sabrosita también, y es un postre muy típico para hacer en cumpleaños, por ejemplo, que es una tarta de galletas. Nos vemos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y no os olvidéis de compartir y de darle a like. Adiós.